Buenas noches, mi nombre es Evelyn Turis y en nombre de la editorial Siempre Siembra queremos agradecer la presencia de ustedes y agradecer también a Tierra Baldía por darnos la acogida esta noche para la presentación del poemario Joven de Noche de Sergio Gómez. Le pedimos por favor apagar los celulares. Empezaremos con un recital de poesía a cargo de Dara Tejada, Evelyn Bellido y Angie Gómez. Un aplauso para ellas, por favor. Ante todo, felicitar a Sergio por la publicación de su libro, y el tema que más enfoca Sergio en sus poemas es la búsqueda del amor un poco inconclusa, ¿no? Entonces, a propósito de ello, vamos a leer algo. No suelo escribir sobre el amor, pero en mi libro, Contacto Íntimo, hay una faceta abocada a ello, ¿no? Y se llama Del amor y otros demonios, inspirada un poco en el famoso libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Y este se llama True Love, amor verdadero. Siempre he sublimizado cada ser amado, cada instante vivenciado, cada cosa que he tocado. Mi corazón los ha transmutado, tal vez del plomo al oro, de piedrita sin valor, desde mi percepción del dolor, fui acumulando mi tesoro. Si todo está vibrando y la materia realmente es etérea, si lo que toco no es más que energía en densa sintonía, aunque no lo pueda ver, es aquello que siento en todo en lo que quiero creer. Yo le otorgo vida con mi varita mágica. Yo le doy nombre y lo pinto todo de color con mi amor. He creado así mundos encantados, un pequeño palacio donde reino yo. Hay muchas historias que borré de mi memoria. ¿Para qué recordar lo que nos lastimó? He lidiado muchas batallas por recuperar mi reino. Mi propia mente conspira contra mí. Yo lucho a cada instante con mi enojo. Siento que lo más importante es invisible a los ojos. Hay quienes van por la vida buscando ser amados. Yo he vivido siempre enamorada del amor, mas Eros en mí nunca se ha fijado. No he logrado captar su especial atención. Tal vez sea que Cupido a mí me ha reservado un amor más grande que estoy sintiendo hoy. Aún no me he visto en otro reflejada, con la misma mirada con que contemplo yo. Gracias. Vida, no me dejes, que no sean 3 las veces, no. Vida, no me dejes, el son no suena afuera, dibujante de sonidos, concatenados, sonrientes. Los segundos, los minutos, las horas caminan insoportables, dibujantes de sonidos disonantes, sonríen, amantes, vivientes. Vida, no me dejes, pérmeame de sutilezas, buscando lugares que entiendan este lenguaje zigzagueante. Más que delirios y ficciones, posiciones de realezas, avasalladoras, avasallantes, jocosas realidades que se me escapan antes de materializarse. Mi vida y la de todos los presentes emocionan, excitan. Este siguiente poema nació como inspiración del libro que leímos en mi grupo de lectura femenino. Cuando el libro que se eligió fue Noches Blancas de Dostoyevsky. Y esto fue lo que sentí. Se llama Nastenka. Pálpito, pálpito, tácito y esdrújulo, átono, súbito, trémulo palpitar, indómito, hálito que buscó hinchar el pecho vacuo y servir de quimeras y resistir. ¿Qué más soñar si vivir resultó ser más vasto y más feliz? Alma, quiere viejos sueños, reaviva rescoldos de vieja fantasía, ánimo que a los sueños también toca sobrevivir. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Gómez. Primero felicitar a Sergio, gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el libro. Me encanta, me da mucha alegría ello porque creo que un libro es siempre como un hijo. Así que bienvenido a ese nacimiento nuevo. Así que genial. Bueno, este poema se llama La vida o algo se le parece. Estoy viva,
porque estoy desgastando los dientes, el bosque de sabores que viaja en mis adentros superfluos, o eso creo. Estoy viva porque se tropieza la razón con mis hebras entretejidas y otras enraizadas por el cordel de mis pensamientos, o eso creo. Estoy viva porque aún se abren las cicatrices de un vórtice sin nombre, un tiempo que me atravesó sin permiso, ese del que ni su existencia reconozco, o eso creo. Estoy viva porque saboreo los bordes de mi amante, al alba, como quien se extravía en la espuma de un bosque y se desmiembra con sus armas más tiernas, una lengua que afila versos, unas manos que despiertan el grito al roce y la boca profunda donde el origen respira. Allí, en ese roce con la memoria, se desborda la vida, placer, desvarío, o eso creo. Estoy viva porque me he hallado y me he perdido como en una pieza errante en el tablero infinito de las parcelas de mi mente. Eso lo sé. Estoy viva porque siento el pálpito del viento golpeando las paredes del eucalipto que se posan en las membranas de mis gestos al percibirlos en un intento de retenerlos. Eso lo sé. Pero ¿será que estoy viva? ¿O soy apenas un espejismo con formas, un juego de luz en la pirámide que construye y deconstruye mi historia? No lo sé, pero respiro y eso quizás sea suficiente. Gracias. Todo un detalle, dedicarle el tiempo para encontrar la buena poesía que nos ha traído Sergio en este libro. Y bueno, nuestro amigo, el editor también, me dijo que pueda leer este texto, entonces va a ser un placer para mí leerles y compartirles este texto. Mis impresiones han sido muy buenas con el texto, he disfrutado, me hacía recordar, es inevitable, pues, no recordar el tema de Rasenbull, ¿no? Que es esta película donde está el tópico del boxeador, ¿no? Boxeador que, bueno, que resiste, sí, a la vida, ¿no? Y no se deja amilanar y va adelante. Entonces es muy completo el texto y me ha gustado mucho. Así que ahora te voy a compartir las palabras que dice Paul. A ver. Sí, queridos amigos, amigas, poetacos, guachiturros y terians del noble arte que llaman poesía. Queremos empezar por agradecer su presencia esta noche, reunidos para celebrar el volumen Joven de Noche, segundo poemario del poeta don Sergio de Gómez y Reate, quien asimismo ostenta como destino el cargo ya vitalicio de presidente de los poetas. A él, otorgado por los notables de Curahuasi, hace tanto ya en la historia de la risa. Con este libro, la editorial Siempre Siembra rompe fuegos en este malhadado y revoltoso 2026, que esperemos cerrar con un libro dedicado al Rey de Reyes. Igualmente, queremos agradecer a Rebeca Fuenzálida por hacer de Tierra Baldía nuestra casa esta noche, recibiéndonos con un cariño siempre especial, y por supuesto a las poetisas Angie Gómez, Dara Tejada y Evelyn Bellido, por el regalo de leernos sus poemas esta noche, y al poeta, docente y crítico literario Renato Salas, por compartir con nosotros sus observaciones y reflexiones en torno al libro de Sergio. Así las cosas, salud. Decía Octavio Paz que la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, entre otras cosas, pero también confesión, experiencia innata y regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Destaca la condición multiforme y multidimensional de la poesía, de tal modo que no existe un único
registro que agote las posibilidades totales de la expresión poética, sino que la poesía está escondida detrás de las formas artísticas y aborda y revela las experiencias humanas más elementales. Siguiendo esta línea de pensamiento, diríamos que la poesía manifiesta de uno u otro modo la profundidad de la condición humana, como un más allá que permanece oculto detrás de lo perceptible en primer plano. El modo humano de estar en el mundo. La poesía construye a la vez que reconstruye esta experiencia con palabras que permiten todos los pensamientos, todos los sentimientos, todos los sueños, todos los relatos y derivas. Pues la potente actividad de la imaginación y la poderosa marcha del espíritu se hacen uno en la poesía, se convierten en una sola conciencia personal y colectiva. Este vínculo, diríamos, de tipo umbilical entre la poesía y la experiencia establecido por la palabra es lo que llamamos poema. En el segundo poemario de Gómez Reátegui encontraremos precisamente poemas cuya poesía revela un hablante lírico que evoca y exuda experiencias al hacer del regreso a la infancia, del coito y de la nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, los terrestres fundamentos de su propia identidad. Precisamente porque conoce la realidad, es terriblemente consciente del paso del tiempo, de las complicaciones de la cotidianidad, de la condición precaria y frágil del humano. De ahí la celebración de la vitalidad, de ahí la nostalgia y también el tono irónico, casi cómico, que muestra el encanto de la voz y que nos sirve, en este caso, de herramienta al desencanto, sino todo lo contrario, pues con risa revela su hermosura. Son pues poemas sin máscara. En Joven de Noche se fragua la psicología de un boxeador, un individuo que a golpes se abre paso a paso por la realidad, en poemas que son asaltos de pugilato verbal, personal y poético, y donde la escritura del poema se nos muestra como un proceso de múltiples contiendas. Y son a la vez un relato de lucha, a veces metafórico, el amor, el desamor, y otras muy concreto, de pelea callejera, siendo el mayor de sus rivales en el aciago rin de vivir. El paso del tiempo, los primeros signos de la vejez y la nostalgia por una juventud sin nada, por el hambre del mundo y la ilusión del amor, que son las marcas de una voz poética que se resiste al retiro sin dar una gran batalla. De este modo, cada verso es alternativamente un jab, un swing, un repliegue de defensa o una finta para clavar el golpe final, un jaque mate con manos de piedra. Tomando esto en cuenta, la juventud de la que la voz poética hace objeto de su nostalgia no es el infantilismo de un eterno niño, de Peter Pan que rechaza el paso del tiempo, sino el vitalismo del hombre que sabe dónde, cuándo y cómo embriagarse de la vida, de esa vida que identificamos con la energía vital y viril, que se traduce en pasión pura, siendo que debe vivir en la realidad real, que le exige entregar su tiempo y su energía al trabajo y a la subsistencia. De ahí el título del libro, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. El viejo se sabe a sí mismo, siempre y solamente, joven durante la noche. Y eso es lo que es, o la U es la U, como quieran. A nivel del estilo, según creemos, Gómez Reátegui ha mejorado notablemente desde Sobre papel ajado, su primer poemario. Joven de Noche presenta una serie de síntesis, procedimientos de lenguaje y afilamientos sutiles que ponen en evidencia un proceso de integración de las diferentes tendencias de la poesía peruana más relevantes, o al menos más populares de los últimos 60 años. Más que al británico modo de los 60, que derivaría luego en la poesía ultracoloquial de los 60, acá se explora la voz del antipoeta o del poeta del desparpajo, cuyo origen está en los poemas de Luis Hernández,
en poemas de Entrecasa de Manuel Morales y continúa con matices de humor juvenil y ternura irreverente en Este es mi cuerpo de Lizardo Cruzado, que son, se me ocurre, algunos de los referentes de Gómez Reguetti, en cuyos poemas se dejan ver algunas de estas características. En este sentido, los poemas no solo dan continuidad a un registro que se resiste a morir en la tradición, sino que se inscriben en una tendencia que lo amplía, no solo por el medio del coloquialismo o escenarios predominantes urbanos, sino porque introduce en la tradición peruana la identificación de la voz poética con la figura del boxeador que resiste al retiro y todavía tiene en sus puños unos cuantos knockouts. A caballo entre el estoicismo y la épica personal, entre el desparpajo y la ternura, el humor es el ángel que en Joven de Noche nos libera de toda tensión e instala en el lector, por medio de la sonrisa cómplice, un sentido de armonía entre el individuo y el mundo. Entre sus páginas encontrará el lector un tipo de saber que solo otorga la experiencia y cuya revisión le confiere sentido a lo vivido. De la caricia al puño, los golpes de la voz poética caen en todas las mandíbulas. Paul Forsyth, al pie del Vilcanota, abril del 2026. Para Forsyth. Y voy a presentar pues el libro de mi querido amigo Sergio, como un chap en pleno mentón. Palabras de bienvenida al libro Joven de Noche de Sergio Gómez. Cito: me acerco a los 50 con el cuerpo mustio, la sonrisa desdentada, los bolsillos en completo subdesarrollo. Conocí a Sergio cuando aún no aullaba dolorido estos delirios que nos suelen ocasionar los almanaques fatídicos, pero aún en la soberbia poética de un viejo boxeador que se resiste a bajar de los rings, de esas peleas que nos ofrece la vida. Y les contaba que lo conocí cuando rebosaba todavía de esa creída eterna juventud, cuando habitaba por esa breña pegadita a la avenida Venezuela, entre calles como Aguarico y Pastaza que atestiguan viejas confesiones adictivas. Y sí, era joven, como todos los jóvenes, y se hizo pata de los cultivos y habitó entre nosotros en el Parque del Colchón, y aún no se preocupaba de acercarse a estos 40, y peor aún, a estos 50, marchito, lánguido, desdentado y cariado como todos los peruanos y con los bolsillos parchados de esperanza. Pero es así como empezó este trajinar por la malévola poesía. Se le advirtió, que conste, eso en las actas del perdón. Se le dijo más de una vez que no hay manera de escapar de esta, pero su esquina no tiró la toalla. Se mantuvo round tras round, Droguis casi noqueado, hasta hoy. Kit, Shelley, Novalis, Lorca, Dylan Thomas, Platt, Vallejo, Hernández, Rambo, Dalton, Ero, Ojeda, no pasaron los 50 años, ¿sabían? Y con esto no quiero brindar un alivio, pero son una clara muestra que la inmortalidad existe antes de esta edad. Y aunque siempre esta tarea tenga un peso en la búsqueda de esa trascendental musa, cito, que salpique paz de su blusa y que gotee paz, que inunde las veredas todas de paz, charcos y charcos de paz. Esa es la voz agónica del poeta Gómez, la solicitud de la paz, en anhelo de la paz. Pero, ¿a qué paz se refiere nuestro poeta? A la de la calma interior, a la de la ausencia de la violencia, a la que reconcilia, a la de la armonía del universo, a la sagrada y espiritual, a la estética, o simplemente a la utópica. Sergio pide
que ésta salpique, gotee, pero que luego inunde en charcos, que nos emborrache, algo tan vital y tan sencillamente poético como la paz. Pero también se siente un caballo, fuerte, veloz, musculoso, ágil, imponente, esbelto, indómito, rebelde, salvaje, impetuoso. No sé si como el caballo de Pimentel o como el de Washington Delgado, pero esa paz choca en un encontrón con la figura del caballo. Cito: los chicos de 20 cabalgábamos libres por el campo, relinchando promesas que jamás cumpliríamos, porque los potros que saltan al ruedo van siempre deprisa, a sus anchas, a campo abierto, huyendo de la tutela paternal, de las sogas que los domestican. Este joven de noche, que surca con la banda sonora de Charly García las avenidas más salvajes del delirio, hoy nos regala su nueva entrega poética, incendiaria, kamikaze, molotov, porque esa es la poética que Sergio se ha implantado como marcapaso en el corazón, la coloquialidad que nos acerca, nos desmaricona, nos une en un parque, en un bar de medio pelo o en alguna vereda donde se sientan los perdedores a contarse sus emocionantes derrotas. Cito: ya quisiera yo que mis poemas hicieran volar 2 casas a la redonda, en la polvareda de mi calle se escribe con la realidad de una navaja apretándonos el cuello. Te lo regalo. El escenario es la ciudad, es el barrio de broncas, no el condominio cerrado en donde nadie se saluda ni se regala un gesto. Es el barrio donde todos somos primos, todas son nuestras tías y tenemos pase libre en todas las casas porque somos una inmensa familia que no tiene el mismo apellido, pero que compartimos nuestras deudas y nuestros muertos, y del que solo salimos con las patas adelante y con una sonrisa de satisfacción de no haber hecho nunca nada. O bueno, lo mínimo necesario para llegar a ser. Cito: un cuarentón resignado que no pisa discotecas y como buen boxeador que sabe retirarse y dejar el ring antes de que un joven sin mayores atributos lo humille, también he sido un borracho creativo, un ocioso más con imaginación. Porque de eso se trata la poesía, de ese malditismo que nos mata de a pocos o de un tirón, como nuestro cumpa, el Rudy Pacheco, que se nos fue más rápido que 2 hielos en un whisky on the rock. Eso es lo que viene haciendo Sergio Gómez, una poesía veraz, sincera, de patas, que comparten un trago y se cuentan su día, su hinchada, que sea fea, ¿no? Y ven llegar el amanecer que les cae encima mientras orinan en el arbolito de la vecina toda su adolescencia que los ha dejado olvidados. Cito: las muchachas me miran como a esos animales prehistóricos que se estudian en el colegio. Ven a un fantasma en la circulación, dando tumbos una y otra vez, criatura frágil para el seguro social, parte de una generación de restos fósiles que afean las pantallas, durmiendo y despertando en sarcófagos, habitando una ciudad que ya no nos pertenece. Y sí, pues, los poetas son feos, descuidados, irresponsables, bebedores y encima soberbios, alucinados, pedantes, altaneros, pero su compromiso con alguna causa noble, casi absurda, suele salvarlos del cadalso de la vida, encuentra su reconciliación con el mundo y les regresa de prestado esa humildad que jamás intentaron tener. Gómez lo sabe
de qué trata este mal negocio enmascarado de arte y ha recorrido heroico, estoico, más de 1000 recitales vacíos de público. Ha organizado encuentros literarios donde nadie se encontró, pero se mantiene como un buen boxeador, esperando los golpes de esta vida. Cito: estaba guardando mi distancia, esquivando los golpes, esperando el momento oportuno, pero caí para atrás, penosamente caí para atrás, por la edad, el sobrepeso y los 20 litros de vino que traigo encima. Todavía no acaba. Sabe que el vino es mal aliado de las peleas. El exceso de este nos hace perder el equilibrio que debe de tener nuestra vida. A nuestro poeta penosamente lo lleva hacia atrás. No solo el vino, a la edad, el sobrepeso y de hecho el peor aliado del vino. ¿Saben cuál es? El amor. Y peor aún, el desamor. Ese es el que lo hace caer, el que le da la peor caída, la peor zancadilla, porque el poeta es un enamorado, un viejo enamorado, o enamorador, o enamoradizo, y reconoce que, cito, mi cuerpo cada año más frágil se desvanecerá con el viento de este camino. Hay que saber irse cuando el poema encanece. En el libro encontramos, aunque lo niegue, una búsqueda, no sé si de la mujer o del amor. Eso es lo que el poeta no deja claro o no quiere que al final nos enteremos. Pero esa relación del sufrimiento que da el paso de los años pareciera un llamado agónico a otra intención, a otros encuentros. Cito: llego a los 50 con el alivio en la conciencia de saber que la descomposición de mis órganos no salvará a nadie. Y eso, estimado Sergio, la tenemos más que clara. ¿Qué órganos de nosotros que tanto nos hemos maltratado podrá servir a la ciencia médica o algún humano que en su sano juicio se entere que nosotros somos sus donantes? Echarían a correr despavoridos por los pasillos del hospital, negándose a que le instalen en sus cuerpos tremendo pecado corporal. Entonces el poeta culmina con, cito: esto es lo que soy, unas simples palabras que mis pocos lectores olvidarán al cerrar este libro. La poesía es un vano intento de que nos estallen las palabras. Una suerte de poética final o un epitafio adelantado para su tumba, el olvido y las palabras, o las palabras que os olvidan mientras apenas se van leyendo. Este recital, presentación, al llegar a casa, no habrá existido. Ni una sola palabra de las dichas en esta mesa serán recordadas. Estamos a disposición del olvido más funesto, y que tal vez todo debió resumirse a, cito, su académico entender: escribo poemas de muy mal aspecto, encuentran chuecas las hermosas piernas de mis versos, y en la medida en que estos coquetamente se acercan a sus manos, les cierran las puertas en sus repungadas narices. Eso es, estimado amigo, la luz al final de la cuadra. Nuestra poesía no llega a alumbrar la vida con las justas. Alumbra en el callejón, la quinta, el cuartucho alquilado. Allí su intención, allí su razón de ser, el quebrarles de un puñetazo esas estúpidas
estúpidas y respingadas narices y largarnos a beber un trago barato en la esquina del barrio que vio a los amigos desaparecer. Gracias, loco, gracias a todas las personas, a los amigos que me acompañan, al presentador, a todos los amigos que han llegado. Estoy, la verdad que, muy contento, muy agradecido. Y para evitarme problemas yo he preparado un texto. Para no perderme, voy a leerlo a continuación. Llego a mi segundo libro, Joven de Noche, con la alegría moderadamente sintonizada, sin tener aquella emoción entre infantil y vanidosa del primer poemario que a finales del 2021, en este mismo lugar, presenté ante ustedes. Más bien, presento este segundo libro con un aire vencido y con cierta resignación. Un segundo libro puede representar muchas cosas, pero es ante todo un segundo gasto. Una prueba concreta de mi completa inmadurez, de mi poca proyección al futuro. En lugar de preocuparme por un fondo de ahorros o pagar a plazos una estancia digna en un geriátrico, gasto mi dinero comprando compulsivamente libros y publicando, como diría el colombiano Gómez Hattin, estos menesterosos poemas. Sabido es por todos, y más aún por las pocas novias que tuve y que palidecían con mi futuro, que la poesía es un pescado con espinas que no se vende, plata arrojada al tacho, y que los únicos incautos compradores son los amigos, los familiares cercanos, o los propios alumnos de uno que llenan la presentación del poeta profe y compran sus poemarios con la condición de que no los desaprueben a fin de año. En este sentido, Joven de Noche es una prueba irrefutable de que no puedo dejar este humilde oficio que más se parece a un vicio y que estoy inevitablemente condenado a la soledad de seguir escribiendo. Presentar un segundo libro de poesía ya no me genera pulsaciones arrítmicas, es decir, ya no tengo la coartada de la primera vez, la de a ver qué pasa. Ahora sé exactamente qué pasa, nada. Y sin embargo aquí estoy, como lo están varios de esta sala, pluma en mano contra todos. Se preguntarán cuál es la llave que conduce al corazón en ruinas de este libro. A mi criterio, esa llave es el tiempo, la guillotina del tiempo, ese bicho que anda y anda, como diría Oswaldo Reynoso. 50 años en la vida de un hombre no pasan en vano. Uno se detiene frente al umbral de su edad y no se reconoce. El rostro cambia, la piel se deshidrata, el cabello se torna blanco, los pliegues en la cara se afirman y las dolencias, como pequeños artefactos, se multiplican en el cuerpo. Los de mi generación lo saben. Lo sabe mi viejo amigo del colegio, que le bajó 2 cambios a sus inacabables noches de fiesta y se metió en un gimnasio. Lo sabe mi amigo de Santa Catalina. Lo sabe mi amigo de Santa Catalina, que estuvo 12 días internado en el hospital Almenara y que acaba de salir reencauchado el hombre con la orden expresa de comer dieta blanda y no beber más. Lo sabe don Carlitos Larrañaga Calmet, otrora bebedor quijotesco e irresponsable, y hoy un señor, un gentleman. Pero siempre lo fue. Que evita el desvelo. Parece una comedia, pero es una realidad. Y hay que aceptarlo. Los nacidos en el 75, 76, 78 somos en la actualidad un conjunto de huesos frágiles. Yo hasta hace poco veía la vida venir
La veía llegar siempre puntual. Todo era joven para mí. Mis padres eran jóvenes e inmortales. Las muchachas de mi colegio seguían primaverales y enamoraban a su paso a diestra y siniestra. Ahora no. Ahora veo la vida irse y ya no me siento joven las 24 horas del día. Esa preocupación es la que se asoma entre las páginas de este segundo libro mío, donde he intentado capturar las luces y las penumbras, las incertidumbres y los anhelos en la vida de un hombre común y corriente que deambula solitario por una ciudad frenética elucubrando poemas. Queridos amigos, lo resumo de esta manera. Joven de noche es un conjunto de poemas que retratan el declive emocional de un hombre cincuentón que solo de noche y entre tragos se siente joven y buen mozo. El resto del día es otro viejo vinagre más. El antirromántico. A mi edad, un hombre es solo una comadreja que muerde si lo acorralan. Me acerco a los 50 con el cuerpo mustio, la sonrisa desdentada, los bolsillos en completo su desarrollo. Un náufrago más que se arrastra por la corriente nocturna abrazado a su precario tintero, con mi anciana madre asustada de ver mi cara hundida en una sopa incoherente de letras, sin prole, sin casa, sin una compañera decente que resplandezca en mi brazo. Así llego yo a los 50, escribiéndole sin cesar a una musa de 22 a 40 años que apague las mareas frenéticas de mi sangre, a una mujer que sin pedir permiso se pose de puntillas sobre mis escombros. La grosera niebla de los días se amontona en mis zapatos. No cedo en mi empeño de encontrar a esa Venus de carne blanca o negra que me haga tartamudear ebrio de su belleza, que se entregue con la fragilidad de un racimo y que salpique paz de su blusa y que gotee paz, que inunde las veredas todas de paz, charcos y charcos de paz. Anhelaba tanto esa mujer y cuando llegó me detuve a esculpirla, a moldear sus inquietantes formas, a deletrear con humedad su nombre, entallarla con escofina y papel. ¡Qué vergüenza! Yo quería para mí una mujer que imite con su silueta la generosa sombra de un árbol, que sepa de posturas amatorias como la palma de su mano, y solo me detuve a esculpirla. Meses y meses despertando siempre con este vergonzoso poema, y no haberme cruzado jamás con el cerebro perturbado de una mujer que baje a todas horas sin timón por mi ombligo. Gracias. Antirretrato. Ya quisiera yo que mis poemas hicieran volar 2 casas a la redonda. En la polvareda de mi calle se escribe con la realidad de una navaja apretándonos el cuello. Los lunes, en un autobús destartalado, me tambaleo como la hormiga que escapa por los frutos secos, observado por insectos y por zombies que ansían engullirme. Quisiera no ver mi juventud irse de los cotidianos espejos, despertar de la bruma con un poco de sabia inocencia, regresar de los días inútiles y escribir un poema que los alcance con su onda expansiva. Años escribiendo sin poder dejar una propina decente en los restaurantes. Un niño tropezando con sus juguetes en los callejones de Breña. Una insolente ave leyendo en los atardeceres de los parques públicos. Un afiebrado adolescente que desde 1993 extiende una sábana blanca para los excesos. Un cuarentón resignado que no pisa discotecas. Y como buen boxeador que sabe retirarse y deja el ring
antes que un joven sin mayores atributos lo humille. También he sido un borracho creativo, un ocioso más con imaginación. Eso he sido entre tus brazos y eso soy. Un hombre cualquiera, procreado en una cama cualquiera, por sombras que nunca terminaron de conocerse. He ahí el amor y su descarga fatídica, subiendo por esas altas cumbres donde se posaban las palomas hambrientas de mis manos. He ahí justamente el amor, el espanto del amor, su cara retorcida. Palomas mudas oyen voces y en su demencia cantan para un salón vacío. Me abrazo a la poesía como si de su pálpito dependieran mi corazón y sus arterias. Por esa herida me desbarranco y abatido entre este gentío, como bestia de piel cotizada caeré. Caeré como esos gorriones que matábamos a hondazos en los parques. Me alcanzará la misma piedra, la que arrojó la insolencia de mi niñez. Y ya no vendrán muchachas dóciles anhelando el agua de mi boca. Ya no vendrán a construir sus sueños bajo mi grotesca sombra de elefante. Es el camino empedrado de la poesía. Tus manos traspasando mis fronteras, olores como presencias, fantasmas de pies pequeños caminando sigilosamente como gatas en mi habitación, el latigazo de la belleza enrojeciendo mi tinta y tus cabellos desatados sobre mi pecho como una catarata. Nada importa si todo sucede de noche, si nos revolcamos en el fango de las hojas o nos hundimos en la tragedia de la literatura. Bien saben los poetas que se irán rodando por un despeñadero y no lloran, no son liebres asustadas. Gracias. El último poema que les quiero compartir. In Memoriam. Partió mi amigo Juan. El llanto que podamos arrojar encima de sus padres no será consuelo para ellos ni para nosotros. La vida continúa su marcha sobre los huesos de nuestros seres queridos. ¿Recuerdan cuando estábamos todos vivos? El molde intacto, desperdigando frescura entre sus manos, pero hoy se fue Juan, el amigo que me devolvía en andas a casa de madrugada. Lo hemos perdido todo: ingenuidad, celeste inocencia, pudor. Las muchachas me miran como esos animales prehistóricos que se estudian en el colegio. Ven a un fantasma en la circulación, dando tumbos una y otra vez, criatura frágil para el seguro social, parte de una generación de restos fósiles que afean las pantallas, durmiendo y despertando en sarcófagos, habitando una ciudad que ya no nos pertenece. Mañana una mano piadosa me enterrará a mí también, y ese mismo día mis amigos seguirán riendo, amándose y fornicando, y yo lo celebraré entre gusanos, porque la vida continúa su marcha sobre los huesos de nuestros seres queridos. Gracias. Hemingway, en su libro Las verdes colinas del África, decía que para un escritor un libro escrito es como un león muerto, un animal cazado. Me sirvo de esa imagen para cerrar mi texto de presentación y agradecerles públicamente por darme la oportunidad otra vez de colocar entre sus manos el resultado de una larga cacería. Muchas gracias. Se acabó.